de cuando fuiste un vampiro. ¿De dónde salió la risa de Noelia? Ay, hazla, por favor, hazla. Ay, Dios, me toca ir a mi memoria. Recordar. Era algo más o menos así. Era así, divina. Es que ese casting fue muy loco. Ese casting fue, Dios, nosotros tenemos casting pocos convencionales, pero ese en particular para mí fue muy poco particular, porque yo estaba grabando otra serie que se llama Amo de Casa. Ajá. Y me llaman para este casting y como yo estaba grabando, entonces yo no sabía si hacerlo o no hacerlo, estaba así como conflictuada con ese tema de los tiempos y me ayuda Jorge Molina, se llama, el maquillador de Amo de Casa y me dice, no, tú tienes que hacer el casting, claro que sí, yo te ayudo con la con todo. Y yo, bueno, entonces ahí como cuando tenía tiempitos libres en la otra producción, yo más o menos ensayaba el casting de esta producción. Sin embargo, el problema es que no tenía texto, no tenía perfil, no tenía nada. Entonces, ¿qué estudiaba? Lo que me habían mandado referente a la historia como tal. Pero mi personaje decía, la empleada de la casa vampiro, punto. No se sabía si era joven o no, o gorda, flaca, o... Entonces, bueno, yo voy a mi propuesta, finalmente hago el casting, y como yo empecé fue a improvisar, yo no me acordaba qué había hecho. Pasan los días, llaman a mi manager y dicen, Constanza quedó del personaje de Noelia, pero ella va solo el 20% del proyecto, entonces, que se relaje. Ella casi no habla y su superpoder es la fuerza. Ya, esa era toda la información. Entonces yo le digo a mi manager, no, pero ¿qué fue lo que hice? O sea, ¿cómo así que quedé? Yo no me acuerdo. No, pide por favor el casting para poder verme y acordarme. Bueno, cuando yo me veo y escucho que yo empiezo a hablar así, no sé qué, yo decía, ¿yo qué hice? O sea, ¿de dónde salió esa voz? ¿Pero por qué? Pero, claro, yo lo hice en la emoción de la improvisación de la escena, pero no fue algo que yo hubiese estudiado ni analizado ni nada. Entonces, después yo me tuve que ver el casting muchas veces para entrar otra vez en ese tono y a ver cómo ponía aquí la posición de la voz y entonces ya empezar a crearle muletillas y una risa y todo. Como se dan cuenta, en mi vida casi todo es una cosa lleva a la otra y ahí uno va haciendo, sí, así es, así es. Así es. Entonces, bueno, ya yo empiezo a grabar y nosotros cuando fuimos haciendo los primeros capítulos, se los enviaban a Marcela Citerio, que es nuestra... Claro, me acuerdo. Y ella dice, me encanta el personaje de Noelia, y empieza a escribirle. Y cuando me vi, yo estaba el 80-90% de la serie, y entonces yo decía, ¿y cómo sostengo esta voz? Dios mío, pero espérense, es que yo era porque no hablaba que la hice así. Bueno, 9 largos meses, más o menos 18 o 20 horas al día, duré hablando como Noelia. Connie, acuérdate que la alargaron y fueron 14 meses de grabación. Sí, bueno, yo sé que fueron 9-10. Fueron 14 meses de grabación. Acuérdate que al final yo acepto hacer una comedia musical en cabaret. Claro. Y, mejor dicho, eso fue una locura. Yo perdí el tiempo. La verdad, yo solo me acuerdo que yo no veía la luz del día nunca, que yo me pasaba metido en ese set de grabación, de verdad, que yo solo sabía que yo tenía escenas y escenas y escenas y yo pasaba del mundo vampiro al mundo real y del mundo real al futuro y al pasado y a África y me regresaba y yo decía, pero Noelia era la empleada de la casa, ¿qué pasó? ¿Qué recuerdas de todos tus compañeros de Chica Vampiro? ¿Qué anécdotas tienes así súper especiales de Chica Vampiro? ¿Y con quién? Bueno, yo con quien así hice indiscutiblemente un gancho así de vida es contigo, prueba de ello es que estamos acá. Pero yo era muy jovencita, para los que no saben, en esa época, a mí el maquillaje me hacía ver mayor, pero yo era jovencita y a mí me encantaba la fiesta, me encantaba, pero así, yo un lunes estaba de fiesta sin problema. Y yo les llegaba a echarles el cuento, pero sobre todo a Linda, que era con quien más tenía empatía y con quien más había hecho combo de amigas, todos mis cuentos de las fiestas del fin de semana. Y yo
Ay, no, entonces este fin de semana yo me fui a no sé dónde, y entonces llegamos a tal sitio, y entonces conocí a no sé quiéncito, y yo siempre tenía una historia diferente de mis múltiples fiestas, porque me encanta bailar, y entonces ella era, Connie, pero come frutica, mi Connie, hermosa, come fruta. Y entonces yo le decía, no, linda, porque es que mira la fiesta. Sí, mi amor, pero come frutica, mi amor. Tienes que cuidarte esa piel tan que tienes que cuidar tu organismo, tu vida, amor, tu vida, esta fiesta. ¿Te Entonces, acuerdas que ay, yo no. buscaba fruta para las dos? Ah, claro. Y me lleva, mira, mi amor, yo te traje frutica porque yo sé que tú la vas a traer. Y yo, ay, sí, pero imagínate que tal cosa y tal cosa. Y yo le contaba todas mis historias de todo lo que vivía. Eras como mi confidente, en Es verdad, realidad. es verdad. Y a veces no nos alcanzaba el tiempo de la grabación y entonces yo me iba contigo hasta tu casa para seguirte echando el cuento, porque yo hablo. Fue una historia muy bella. Fuimos una familia. Mira, Sí. hace poco me preguntaron si se presentaron problemas o discusiones y yo no me acuerdo de uno solo, porque eso puede pasar, pero yo no me acuerdo de uno solo, éramos una familia. Yo creo que aguantamos todas esas jornadas de grabación por lo que nos amábamos, porque Sí. hicimos un enganche de familia de verdad. Sí, sí. Nosotros en Colombia, porque me imagino que hay gente que no es de Colombia, decimos un término y es mamábamos gallo, que es bromear, jugar, molestar, echar cuentos, todo el tiempo. Eso era nuestro motor de energía, mantenernos con una vitalidad y esto de nos estamos conociendo, pero a veces jugábamos como los personajes, pero contábamos historias fuera del personaje, pero a la vez lo mezclábamos con la historia vampira. Y yo creo que todo eso hizo que también nos aliviáramos con esas jornadas tan Sí, largas que teníamos. Y Gracie, indiscutiblemente, una dura. O sea, es. yo me le quito el sombrero a ella y a Santiago, pero creo que a ella un poquito más. No sé si tú recuerdas un día que ella llegó con la toalla en su cabeza, porque ella llegó a la grabación y nosotros y esa toalla, ay, no me quité la toalla, espera, es que no sé, no sé. Me Ella acuerdo. muy, muy, muy en otro planeta y con toda la cantidad de letra. Ella también, yo creo que le abonamos que haya sido nuestra protagonista porque hizo que todos estuviéramos cubriéndola y que estuviéramos tratando de que ella se mantuviera con la energía suficiente para poder jugar este rol tan importante. Y para eso nosotros como su familia vampira, ser una familia en realidad y teníamos que apoyarla, cobijarla, cubrirla cuando era necesario y sin proponérnoslo, simplemente se nos dio y así lo hicimos. Connie, es que además nosotros, hoy en día existe la ley Fanny Mickey y Sí, ya entramos a un rodaje de 12 horas. Pero sí. en esa época apenas estaba entrando esa ley y recuerdo muy claramente que solamente una persona de todo el grupo, o tal vez dos, estaban cubiertos por la ley Fanny Mickey de 12 horas. De resto nosotros trabajamos 15, 18 y dormíamos 5 y volvíamos a trabajar al día siguiente. Y de hecho llegábamos, tú recuerdas, y esta es una historia que les vamos a contar y a confirmar, que a veces estábamos tan cansados que hacíamos el ensayo y cerrábamos los ojos, decían 5, 4, 3 y estábamos activos. Total. Y eso es un superpoder. Si nos preguntan cuál es el superpoder, poder dormir Sobrenaturales. antes de la acción. Y que además, muchos, otra infidencia, no sé si antes lo habrían contado, dormíamos en los ataúdes. Porque Ay, no teníamos yo cama. conté la historia. ¿Te No acuerdas cuando teníamos llegaron por primera vez? Que Sí, todos hacíamos, ay no, yo no me quiero meter ahí. ¿Y qué pasó después? Cuéntalo tú, ¿qué pasó después? sí, no, al comienzo, bueno, yo nunca tuve ataúd porque Noelia nunca dormía, o sea, ella era como su otro superpoder era no dormir, básicamente. Entonces, yo no tenía ataúd, pero el resto sí tenía, la mamá, el papá, la abuela. Y entonces, la única cama que había era la de Vicente, Exacto. pero ese set lo quitaban, no lo dejaban todo el tiempo porque interactuaban con el set de la habitación de Daisy. Así Entonces, es.
esto hacía que nunca estuviera una cama física y nosotros no, que tenemos un bache de 1 horita, media horita de descanso. Bueno, me pido el ataúd tal, me pido tal ataúd, me piden, y el susto, no, no importa, déjenme una luz prendida y ya, con una luz prendida aquí, Dios proveerá. Y todos terminamos durmiendo en los ataúdes porque era el único lugar donde podíamos descansar. Porque ese mismo set, hacia el fondo, era el colegio. El colegio. Entonces, además, lo más increíble es que lo único que pedíamos era, por favor, si alguien pasa, no nos tape el ataúd. Ah, sí. Decíamos, por favor, no, déjennos dormir tranquilos un rato, pero hacíamos fila. O sea, duérmete 15 y me das 15 a mí de ataúd. Era algo así. Sí, y cuando no se podía, cuando estábamos muchos, venían los manos a nuestra casa en maquillaje, tiramos una colchoneta en el piso y todos ahí esperando a nuestro llamado en la colchoneta, porque además éramos todos jovencitos, digo todos, es que a mí me tocó mucho con los jovencitos, los del colegio, y todos los del colegio estábamos ahí, conmigo incluida, tapándonos con las batas de vestuario, mientras esperábamos el llamado y ya, que ya bajen a grabar, no sé qué, y nos intercambiábamos. Entonces, los adultos dormían en los ataúdes y los jovencitos dormían en las colchonetas de maquillaje. O sea, era todo con la necesidad de poder sacar el resultado final que se obtuvo. Connie, ¿qué más recuerdas así que tú digas, wow, esto no me hubiese podido pasar en otra producción? La comida. ¡Ay, te acuerdas! La comida era de las cosas más absurdas, o sea, además porque en mi caso me tocaba comérmela. Ustedes podrían hacer las veces que no, pero como mi personaje, pues al fin gordita, era la que iba y picaba y probaba y ella disfrutaba. Además no era solo comérselo, sino que, miren, como no sé qué. Y la sangre escurría. Sí, y yo les decía, y los dientes quedaban negros, y yo les decía a los de ambientación, ay no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Déjenme ver primero, porque ellos nos llegaban con los platos ya hechos, y yo les decía, no, yo sí necesito ver ustedes todo el proceso para poder no tener asco, porque pues yo veo cosas negras, babosas y sangrientas, pues tal vez no. Entonces, muy creativos. En ese momento me parecía lo máximo porque yo decía, ¿en qué otra producción me van a dar gusanos sangrientos negros? O ratones. O ratones, o arañas, en ningún lugar. O sangre, no sé, sopa de sangre con sesos. O sea, eso no va a pasar en ninguna otra que no sea en Chica Vampiro. De verdad, qué historia tan hermosa. Poder interpretar personajes tan irreales. Pero, por ejemplo, ¿qué recuerdas tú con Jacqueline Arenas? Ay, mi Jackie y sus tacones. Divina. ¿Te acuerdas el día que nos pusieron a todos de zombies que ella quedó como una lámpara? Que se veía divina, además. Pero, bueno, es que Jackie tiene una cara absolutamente preciosa. Tiene unos ojos que eso más vampiresca para dónde, pero yo la recuerdo a ella sufrir mucho con los tacones porque su vestuario era todo pegadito, talladito y con unos tacones, no les miento, eran como así de altos y ella me decía, caballero, pero ¿por qué yo tengo que usar estos tacones si ellas no pueden usarlo? Caballero, la única que usa esos tacones es Linda, dáselos a Linda, a mí déjame así, no sé qué, y todos, no, Jackie, te toca usar los tacones, y andaba sufriendo con esos tacones y ella decía, te voy a hablar cubano para que tú sepas. Y entonces, es verdad. Y echaba sus cuentos de cuando era bailarina en Cuba y de cómo ella llega a, pues ya a otros sitios que no son necesariamente Colombia, pero sí cuando sale de su país y ella contándonos esas anécdotas que uno a veces pues no digamos que por ignorancia, pero sí porque no se ha involucrado más en el tema, no sabe, uno conoce una Cuba, la que nos han vendido en las noticias, infortunadamente, y pare de contar. Pero cuando ella nos contaba, por ejemplo, no, es que a nosotros nos regalaban los zapatos o teníamos que ir a hacer las filas para tal comida y yo valoraba un pan y cosas así como que uno decía, Dios, qué afortunados somos. Claro, yo recuerdo muy bien la historia de unas hamburguesas que preparaban de una carne al trapo.
Ella nos contó esa historia, que no se las vamos a adelantar porque estamos pidiendo que podamos conectarnos más adelante con Jackie para que ella les cuente las historias, porque es una mujer además con una riqueza en sus historias de vida, las tiene tan presentes que nos enriqueció de muchas maneras la grabación y le dábamos gracias todos los días a Dios y a la vida porque nosotros hemos tenido una posibilidad totalmente distinta a lo que Jackie, por ejemplo, vivió y Jacqueline con una sonrisa recordando a su Cuba del alma, hablando más cubana que nunca, pero eso sí, cuando decían 5, 4, 3, 2 con un acento totalmente neutral. Sí, y ella tenía, yo creo que a nosotros nos aportó ya, por lo menos a mí personalmente, pero lo veía contigo que hablábamos más, que Jackie nos aportó ese agradecimiento infinito por vivir, o sea, el simple hecho de uno amanecer vivo, ya uno debía de dar las gracias. Así Y ella decía, es que ustedes aquí en Colombia tienen todo, y todo. no se han dado cuenta. No, y no se han dado cuenta. Ustedes se quejan de muchas cosas en Colombia y en otros países, porque también había gente fuera digamos, Santiago, que era argentino, y decía, y ustedes pelean acá, vamos a poner un ejemplo bobo, porque no les traen jugo de naranja, sino jugo de mandarina. Sí. Ustedes saben, nosotros en Cuba, mira, eso cogíamos de la fruta de no sé dónde, y entonces armábamos nuestro paquete, y entonces le metíamos agua, que eso era más agua que jugo, pero no importa. Y cosas así que uno decía, wow, gracias, wow, mostrarnos qué bendecidos estamos. Sí, eso ya. ¿Recuerdas de Rafa Taibo? Ah, no, nuestro Drácula. Yo digo que ha sido lo mejor. Bueno, es que poner lo mejor es muy grande porque es que ha sido muchas cosas mejor. Pero yo siento que no hay otro Drácula, porque con ese acento español, vamos, que llegaba y se ponía como era. Esa sensación de caballero, porque es que de verdad uno lo veía y decía, sí, es el mismo Drácula, o sea, él viene de por allá, no sé cómo, no sabemos, tiene un humor muy fino, tiene una suspicacia donde todo el tiempo está activo, hacía unas grabaciones con su celular, en donde era nuestro detrás de cámaras, no sé esos videos dónde quedaron, pero él siempre estaba grabando y tomando fotos, y entonces decía, pósame ahí, quédate ahí, y uno se quedaba como, ¿aquí? Ahí, déjame, eres arte, y uno, ok. Entonces, eso siento que también era muy divertido, el hecho de que uno estaba caminando, mírame, y, ya. Estoy pensando. Sí. Eso hacía que uno decía, ¿pero es el personaje o es el actor? Rafa, Drácula, pues y uno, ¿no? Entonces era bien divertido tener esa sensación de que hay algo exótico aquí y que rompe el hielo cada vez que él llega. Y se sentía, de verdad, él entraba a escena y era como que todos así lo mirábamos como idolatrándolo, pero desde el buen sentido de, claro, qué señor, además huele. No, bueno. No, él tiene unos modales, él trata a las mujeres como diosas, o sea, él es espectacular y sigue siendo así de espectacular, porque esa es su forma de ser, su existir, que de verdad que es llenadorcísimo. Él hizo el cabezote de Chica Vampiro, de hecho él hace los cabezotes de casi todas las producciones. Es verdad. Él es director. Claro, y es verdad porque yo me acuerdo que cuando fuimos a grabar El Castillo Marroquín, que fue donde que nos espantaron a todos además. Sí, y todo. Rafa estaba dirigiendo y de pronto decía, vamos, que entra Drácula. Y entonces él estaba haciendo Drácula, un momento, por favor. No, espérate, que me tengo que mandar, no sé qué, entra Drácula. Y estaba así, ¿qué es esto? Él tenía sus dos personalidades jugando y absolutamente impecable con el trabajo. Un hombre, nunca me olvidará cuando, de hecho, llegó un día de México y nosotros éramos dos unidades, la unidad de Willy y la unidad de Birman. Me fue el nombre. De Andrés Birman. De Andrés. Entonces nosotros estamos en las dos unidades y él trajo un montón de dulces, pero no les metieron como unos 500 dulces más a todo el mundo y les sabía todos los nombres, o sea, que si era el señor que movía los cables de las luces y se llama David, te traje un detallito, fulanito, te traje un detallito,
era que yo dije, este hombre trajo una maleta solo para dulces de la producción y se sabía los nombres de todos y a cada uno lo saludaba con la mano, con su nombre, muy respetuoso, que eso se ve muy poco, ¿no? Eso también hay que decirlo. Los actores casi siempre con el que más interactúa es con maquillaje y vestuario y ya, pero él Sí, no, él tenía a todo el mundo presente. Con Juan Pablo Obregón, y mientras tú nos cuentas, yo le voy a pedir a las personas que nos están acompañando hoy que hagan preguntas. Vamos a leer las 5 preguntas más bien estructuradas para que se las puedas responder. Pero mientras tanto, cuéntanos de Juan Pablo Obregón. Su matrimonio y su embarazo. A nosotros nos tocó su matrimonio, la vida real y el embarazo de su esposa en grabación. Entonces, esto era tener un papá todo el tiempo pendiente de su esposa, comunicándole cómo estás, todo va bien. Él tenía en ese momento 2 hijos más y estaba esperando el tercer hijo. Y yo me acuerdo con ese momento. Dime. Ya son 5. Ya son 5. Bueno, en ese momento iban a ser 3 hasta ahora. Sí. Y yo me acuerdo que él decía, es que yo me voy a casar y no sé qué hacer y no sé cómo decirle a mi esposa, porque él le iba a pedir matrimonio, o sea, ellos ya vivían juntos, pero no se habían casado por la iglesia con todos sus protocolos. Y él decía, no sé cómo pedirle matrimonio, no sé cómo hacerle, ay, no sé. Y él así como con esta ingenuidad, porque es un hombre muy, muy suave, muy tranquilo, pero que cuando le tocaba ponerse el papel de Ulises y se ponía sus canas, era un señor. Sí. Era un señor, pero él se quitaba las canas y volvía a quedar así, ay, mi Connie, ¿cómo será que le digo? Mi Connie, ¿cómo será que hago? Y eso me acuerdo, de esa parte de él en la cual estaba volviendo a coger el ruedo, ya con todas las de la ley, con el matrimonio y con este hijo, este nuevo bebé que llegaba a su vida y que él decía, ay, es que ahora sí. O sea, ya de que el momento que yo tenía de pareja tranquilo, no, ya me voy a poner ahora sí en situación de papá. Entonces, eso me acuerdo mucho y me acuerdo de él en muchos de los ensayos que teníamos antes a las escenas, donde cogía y se hacía así el grande, el fuerte, el no sé qué. Y el más grande. Y además es muy alto, Juanpa es muy, muy alto. Pero él agarraba ese como yo soy mayor. Sí, yo soy un señor de 50 años, casi. Entonces decían, ok, corte en los ensayos. ¿Sí quedó bien? ¿Sí les gustó? ¿Sí está bien? Sí, no sé qué. Lindo. Él preguntó, ¿sí? Sí. Mi amada Connie, por aquí te están preguntando que cómo hacía el personaje de Noelia para cargar cosas pesadas. Ese es mi superpoder. Entonces, yo nací con eso. Como haría con el dormir gente. Exacto, eso es un superpoder. No, nosotros tuvimos un equipo de efectos especiales que, por cierto, era la primera vez en Colombia que se hacían este tipo de efectos. Es que nosotros nos estrenamos con todo. Entonces, nos estrenamos en muchas cosas. Por ejemplo, la primera vez que se hacía algo con vampiros que tuvieran colmillos, era la primera vez que se jugaban con efectos especiales, era la primera vez que teníamos esta sensación de fantasía y realidad. Yo siempre lo llamé como un cómic, básicamente era eso, porque eran personajes salidos de toda realidad. Y este equipo de efectos especiales tenían un croma, que es una pantalla, hagan de cuenta como esta pantalla, como este fondo, pero verde, y no ponían a otras personas que eran del equipo de ellos vestidos todos de verde. Entonces, por ejemplo, yo iba a levantar una mesa y yo ponía solo el dedo, pero eran 4 personas vestidos de verde con este fondo verde, levantando cada uno de una esquina toda la mesa y yo solo ponía el dedito. Y ya luego en postproducción o edición borraban a estas personas porque ese color se utiliza de tal forma que sea mucho más fácil en la edición borrar y quedaba la sensación de que yo con un dedo podía levantar la mesa. Y así era con todo. Con todos los efectos donde tuvieran que ver con superfuerza, con todos los efectos en general, pero con la superfuerza se utilizaban estas 4 personas siempre para levantar cosas pesadas. Ya para cada uno de los superpoderes tenían otras partes y otras formas de llevar a cabo el efecto especial.
Te preguntan sobre la fórmula. ¿Era al igual que la comida o te la tomabas sin problema? ¿De qué era? No, esa era agüita con colorante azul. Entonces, ¿Te eso no acuerdas que no tenía nos sabor. podíamos tomar? Era el que soltaba humo, porque era hielo seco, ese sí no. Hielo Ese sí seco no era podíamos. tóxico, pero la fórmula era con criolina, creo que se llama el colorante, no sé cómo se llama, creo que es criolina. No sé, una cosa azul. Era un nombre terminado en ina y era azul, no me hagan caso si era ese nombre porque no me acuerdo, pero era azul y le ponían, era 1 litro de agua y le ponían 1 o 2 goticas. Entonces eso hacía que diera el efecto de que era una fórmula azul, quién sabe salida de dónde, pero sabía agua, no tenía olor ni sabor en realidad. Y luego la reembasaban en los frasquitos. Mira esta pregunta tan linda. Cuando se vieron por primera vez toda la familia O'Brien, ¿cuál fue la primera impresión de cada uno de los miembros? ¿Tienes algún recuerdo de alguien específicamente? Yo iba a casa con Juan Pablo, creo. Ajá. Creo que Juan Pablo, si no estoy mal. Y ya Y se me ahí van, no. ¿A ti qué? ya se me van cosas. Sí, es que fueron, ahora, Mari, yo pensaba que eran 9 meses, y hasta hoy me acuerdo que son 14, o sea, yo me desconecté en algún momento seguramente. Sí, yo me acuerdo, fue de la primera reunión que tuvimos, donde estábamos todo el elenco y nos iban a mostrar, me acuerdo que fue allá en Televideo, y nos iban a mostrar cómo iban a llevarse a cabo los efectos especiales, y quien hacía esa grabación de los efectos especiales, o quien estaba ahí de modelo, pues, era Mirko. Sí, era Mirko. Era Eduardo. Y entonces fue ahí cuando todos llegamos pues a conocer cómo era que se iba a llevar a cabo la serie, y nos veíamos todos muy temerosos, como buenas, ¿cómo está? Usted no, ok, pero todos como preocupados más que motivados. Así Pero es. preocupados es porque, Dios, ¿cómo vamos a hacer estos efectos especiales? O sea, ¿cómo se va a hacer esto? ¿En qué me metí? Yo creo que la sensación de todos es, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? ¿Te acuerdas que nos mostraron ese día cómo íbamos a volar? Sí, Entonces, era el arnés y nos sostenían de atrás. Aquí hay otra pregunta y es, ¿cómo hacían la escena de saltar a la alcantarilla para ir al mundo vampiro? Teníamos que grabarlo en la noche. Bueno, que esa era otra. Porque cuando grabábamos en set era de, no sé, 6 de la mañana, 7 de la mañana a 8, 9 de la noche. Normal, vamos a ponerlo entre comillas, o sea, era de día. Pero cuando nos sacaban los llamados en exteriores, como éramos vampiros, y usualmente cuando íbamos al mundo vampiro, era en la noche. Entonces nos tocaba ya por la Nacional con un frío horrible. No me acuerdo. Bogotá es muy fría. Pero los vampiros no sienten frío. Eso iba a decir, nosotros no podíamos poner ni sacos, ni chaquetas, ni suéter, nada, porque nosotros éramos inmunes al frío, pero el actor no es inmune al frío. Entonces éramos así como con las batas y 3, 2, 1, ¡pum!, nos quitábamos todo. Y aquí no ha pasado nada. Entonces llegábamos, ellos tenían como una alcantarilla donde siempre grababan, que estaba tapada, llegábamos, saltábamos y cortaban, y luego abrían la alcantarilla y ya se veía cuando entró. Entonces realmente es lo mismo que los efectos especiales con el tema de mover la mesa, era aquí con la apertura de la alcantarilla. Uno solo pegaba el saltico y ya ellos en postproducción ponían el efecto como tal. Lindo. Walid, she is Constanza Hernandez. She's an actress from Colombia. We made a soap opera like 10 years ago about vampires. Then we are speaking about that. Okay. ¿No? Y me estará entendiendo porque he's asking about it. ¿Cuándo se vieron por primera vez? No, espérense, otra pregunta. Por aquí, espérate. Que eso nos sorprendió. Yo creo que en lo que vas buscando la pregunta yo les voy contando. Para nosotros ha sido un proyecto que nos ha sorprendido. Yo creo que aquí sí me tomo la vocería de hablar por todos.
Este proyecto se propuso en Colombia, qué ironía, pero Colombia aún era un país muy joven para recibir este tipo de proyectos. Así es. Tuvimos muchas críticas cuando sale al aire, porque, para los que no saben, es un chisme, hash, hash. ¡Mosca, mosca! Sí, sí, este proyecto se presentan a la convocatoria para realizarlo Disney, o sea, Disney de las grandes películas y Televideo, que era una productora pequeña de Bogotá, de Colombia. Y entonces cuando se presentan y finalmente Televideo se gana la realización del proyecto para presentarlo en primicia en Colombia, porque si se lo ganaba Disney, pues no iba a ser para Colombia, para Estados Unidos. El tema que más preocupaba era la reacción de los niños y adolescentes cuando saliera al aire. Pasa el tiempo, lo postproducen, no sé qué, sale al aire y no gustan, pero no eran los niños a los que no les gustaba, sino a los papás. Entonces, hay una cosa en Colombia, un programa que se llama El Defensor del Televidente, donde los papás o la gente en general llama o escriben cartas diciendo, en este programa dijeron tales cosas malas que tengan cuidado, o este programa no puede salir al aire por X o Y razón, tiene contenido de violencia o lo que sea. Con Chica Vampiro decían que era satánico. Sí. Entonces nos llamaron mucho la atención, pues llamaron, digo, como producción en general, a decir lo que pasa es que nuestros hijos se van a volver satánicos, hay que hacerles exorcismo, los actores que participan ahí son del diablo, eso viene aquí detrás, cosas de mensajes subliminales y no sé qué, y nosotros decíamos, pero si es una comedia, es familiar, estamos hablando de una niña que tiene un conflicto adolescente, o sea, ¿qué pasa? Y a nosotros como actores, en esa época las redes sociales no estaban así en furor como ahora, pero en las entrevistas a los medios, a la televisión o en la radio, era muy cómodo que nos hicieran esas preguntas porque nosotros defendíamos el proyecto, decíamos, pero denle la oportunidad de verlo, por lo menos. Entonces, esto era solo los fines de semana, lo quitan los fines de semana, pero ya había muchos niños y adolescentes que la estaban viendo. Entonces, la pasan por RCN, Internet, únicamente, y la podían ver en las tardes solo por Internet. Y se caía mucho la página y entonces los papás seguían diciendo que no, que eso lo tenían que quitar y que era el colmo que RCN hiciera eso y no sé qué. Bueno, resultado del ejercicio, terminan quitándola tanto de la televisión, cortada, o sea, así es. De un día para otro la quitaron, y en la plataforma de internet del canal de RCN también la quitaron. Y todos como actores quedamos, pero ¿y nuestro proyecto? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa como un año y Nickelodeon la compra. Nickelodeon la pone en su plataforma de Latinoamérica y Estados Unidos y se vuelve un boom hasta el punto en el que llega a Europa y después entonces es cuando viene la gira, el Vampy Tour y se llevan a los actores, pues a Gracie, Santiago, Lorena y Eduardo a hacer la gira y cuando ellos nos mandan los videos y las fotos, ¿te acuerdas, Linda? Claro. Los autobuses con toda la publicidad de Chica Vampiro, el álbum, los libros, se ganaron disco de oro, o sea, conciertos que nosotros decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Y más adelante cuando vinieron las plataformas y a mí me empiezan, y ya las redes se ponen más activas y me dicen, no, es que ustedes están número 1 en Netflix y al día de hoy sigue estando en tendencia. Yo digo, ¿qué es esta locura? En un momento. Connie, ¿tú te acuerdas cómo fue la despedida? Eso quiere decir que ya el programa se va a acabar. No, la despedida de Chica Vampiro, porque aquí hay otras 3 preguntas muy buenas. Mira, la despedida, es que nosotros tuvimos mucha fiesta, pero... Sí, yo me acuerdo que no sé si es la despedida o el primer capítulo de lanzamiento, o tengo ahí como mezclados todos, pero me acuerdo así como 3 eventos puntuales, tú me dirás cuál de esos fue la despedida. Cuando a Rafa le dan la visa colombiana. Ay, esa no fue la visa, sino se volvió ciudadano colombiano. Ciudadano colombiano. Entonces él dijo, la celebración. Soy colombiano porque nació aquí, pero yo soy colombiano porque yo quise volverme colombiano porque amo este país.
Es esa una fue, celebración. y eso, es que eso fue todo como en esa misma época. Sí, sí, así fue. Tuvimos otra que fue en la casa de Fernando Gaitán, que en paz descanse. Ay, sí, fue hermoso, ¿te acuerdas? Y amanecimos, o sea, amanecimos con Ese Maya. fue para ver el primer capítulo. O sea, esa tampoco fue. Pero es que yo tengo, Tampoco fue. pero tengo ahí otra que fue, lo que pasa es que yo terminé con los pelados por allá rumbeando en un sitio de reggae, y yo no sé si fue ese mismo día, pero que pasamos como por 3 sitios. No sé si fue ese mismo día, que fue la despedida. Porque Tuvimos una despedida en un restaurante, yo terminé primero que ustedes. pero después hicimos una despedida todos en un restaurante con la gente de la productora, con todos. Y esa no fue la de Rafa, fue otra. Esa no fue la de Rafa, esa fue otra. Ah, espérate, esa que tú me estás diciendo no fue que Marcela Citerio vino. Claro, vino Marcela Citerio, además que tenía unos zapatos de infarto, todas éramos mirándole así. Y el los collar zapatos, blanco. No y fue el collar, sí, total. Además que, pero además no paramos de mirarle los zapatos y el collar. el collar era una fantasía. El collar era. Estábamos tan tocados por lo que estábamos, lo que acabamos de vivir, que recuerdo que casi todos nos fuimos vestidos de negro, casi todos. Sí. Y teníamos un toque, algo en el pelo. Yo me acuerdo que yo me fui con una cola llena de trenzas negras y con unos aretes así como en unas roscas con unas calaveras chiquitas. Y tú te fuiste vestida de negro y tenías una cosa plateada, pero no recuerdo muy bien todo. Collar. Es que yo iba, ese día yo iba vestida de negro, o sea, con blazer negro, pantalón negro y una camisa blanca con negro y un collar plateado. Grande también. Un Sí, collar grande. Pero todos íbamos en mood vampiro. todos. Y mis labios iban color vino tinto y todo. O sea, uno como que se quedaba. Ay. Yo me quedé con el labial de Noelia y me quedé con el esmalte de uñas, con el pinta uñas de Noelia. Y yo duré usándolo mucho tiempo. Habiendo terminado el proyecto, me encantaba ese color. Y yo me lo seguía poniendo porque de alguna manera me recordaba los momentos que estuvimos grabando. Es que fueron tantas historias tan bonitas, Connie, es que una experiencia tras otra, pero además los momentos difíciles que fueron usualmente las jornadas tan largas de rodaje, que eso fue lo difícil, tal vez las atenuamos, las amortizamos con todo el cariño y el respeto que nos profesamos durante la producción. Además, hay algo muy importante, y es que a pesar de ser vampiros, todos teníamos un look y unos colores que se respetaban. Por ejemplo, Noelia tenía su color morado en la boca y en las uñas. Ana, que es Jacqueline Arenal, medias blancas y colores pasteles en su vestuario. Era la única vampira que utilizaba los vestidos de colores. En mi caso, por ejemplo, María se vestía de negro con vino tinto y con los ojos así alborotados, toda sexy, era la abuela re sexy. De hecho, y los colmillos. Las mujeres usábamos colmillos más grandes que los hombres. Sí. Yo me acuerdo que los de Rafa eran así y los de María parecían unas lanzas. Y eran hechos a nuestra medida, o sea, cada uno tenía su kit de colmillos personal, de higiene, de todo, hechos a nuestra medida por un odontólogo muy reconocido en Colombia. Y todos nos los hicieron de tal forma que cuando nos decían pónganse los colmillos, encajaban perfecto y podíamos hablar con ellos sin problema, porque ese era el conflicto, que cuando nos los poníamos teníamos que seguir hablando. Pero entonces, ¿te acuerdas cómo hablábamos al comienzo con los colmillos? Con ceseo. Yo estoy furioso. Sí, el único que decía que no tenía problemas con los colmillos era Rafa, porque como él es español, de la S le salía perfectamente con esos colmillos. Entonces, joder, tía, que yo los manejo perfecto.
Sí, él era el único que se salvaba. Ahí todos nos volvíamos españoles, cada vez que nos poníamos los colmillos. Pero sí ayudó mucho que fueran a nuestra medida porque eventualmente, y de hecho hubo, yo no sé si una o dos escenas, pero tengo en mi memoria por allá, que nos tocaba colmer con colmillos. Sí, Comer, o sea, comer, era comer. una sensación que uno decía, ¿cómo? Pues claro, como eran de la misma textura de los dientes naturales, entonces teníamos que comer y mientras uno comía se veía aquí como la sangre, como lo negro, y teníamos que comer y masticar e ingerirlo, pues. Claro, claro. Se bota. Y por eso los colmillos eran tan especiales para cada uno. Por eso, ¿Conservas algo de Chica Vampiro de Noelia? los colmillos en la vía del esmalte. Sí, yo tengo mi kit, lo tengo en Colombia, pero yo lo tengo allá. Las tres cosas la tengo ahí. Bueno, yo conservo un postizo que tenía mío cuando usaba el cabello largo María, las extensiones negras, y los colmillos y el labial de María vino tinto casi negro. Era precioso. Sí, esas tres cosas, y de verdad que son recuerdos tan profundamente valiosos para uno, porque se construyó a punta de amor, de tesón. Fue, Connie, tuviste, y voy a cortar así abruptamente porque no se me puede olvidar esta pregunta, ¿tuviste alguna escena donde te reíste tanto que costó hacerla? Ay. Uy, qué buena pregunta. Es que me reía, es que yo me burlaba mucho, la verdad. Yo sí, pero yo creo que las que eran con Norma me causaban mucha gracia, porque la frustración de ella y ella tan grandota y que no podía hacer nada, y además súper entallada con sus trajes que no se podía ni mover, y era muy cómodo para ella, muy cómodo, entonces ella se movía y le sonaba y no se podía acomodar y eso le daba impotencia. Yo me moría de la risa con ella, yo decía, me lo gozo y me lo disfruto, y no puedo, o sea, yo decía, no la puedo ver porque si no, de verdad no voy a poder concentrarme. Pero como yo no veía bien, pues ayudaba. Bueno, yo tuve una que fue demasiado particular y fue una escena de María borracha, conquistándose al jovencito con el que ella después se va a vivir. Mira, Birman no podía de la risa, no podía Birman de la risa. Esa escena casi que no la terminamos porque a él le pareció muy divertido, además porque teníamos ese timing de María borracha, donde mejor dicho habla así. Entonces fue una escena muy divertida, casi que no la hacemos, pero de las carcajadas. Pero de resto, pero tú sabes quién se ha gozado mucho mi personaje, bueno, en la serie en general. Yo. Total, no todos, pero que, o sea, que yo digo, en serio, o sea, tienes. Señora. Que tu personaje me lo he disfrutado cada vez que he visto Chica Vampiro, lo amo, lo amo. Ella es una cosa loca, es una cosita que hasta yo digo, ay, Dios mío, yo qué tanta vergüenza hice, por Dios. Yo estaba de verdad en mi mood, yo me lo disfruté, pero mi pareja, ay, a mí me da una vergüenza porque él dice, háblame como Noelia. Háblanos como Noelia, por favor, háblanos como Noelia. No, pues entonces él me dice que yo le hable así, es que todo el tiempo. Yo le digo, ¿usted qué cree que yo soy Noelia? Pues no, yo no soy Noelia. ¡Ay, mira! Claro, nosotros que estábamos sacando imágenes para hacer mi reel, el reel es como condensar en 2-3 minutos toda mi carrera, escenas de toda mi carrera, y casi le pongo las de Noelia, ay, pone esta, por favor, cuando hago la lucha libre. ¡Ay, mira! Él se puede ver esa escena y comienza, y tú como le dices, venga, venga, no sé qué, y claro, aquí en México es muy, amo de México la lucha libre. Claro, total. Cuando nosotros fuimos a verla, yo no le había mostrado el nada de Chica Vampiro, nunca, pues, o sea, él sabía que yo estuve en el proyecto, pero hasta ahí. Vamos a ver la lucha libre, y entonces a mí se me sale la Noelia que llevo dentro, y yo empiezo, eso, dale, vamos, no sé qué, bueno. Pasa el tiempo y él se lo miraba así como con cara de, y está loca. Nunca me imaginé que te fuera a gustar la lucha libre. Yo te veo tan puestecita en tu sitio. Bueno, llegamos a hacer mi reel y él me ve y dice,
es que a ti te gustaba desde antes la lucha libre, o sea, ahí hay una novela interna que se te sale cada vez que ves imágenes de eso. Y entonces se ve la escena porque me dice, no sé si estoy con Constanza o con Noelia, ¿con cuál de las dos estoy? Y le digo un poco de ambas, un poco de ambas andas ahí con ellas, porque sí, indiscutiblemente tiene mi fuerza el personaje. Y no hablo del superpoder, sino de mi fuerza de mi interna, tu valor. toda esta cosa que es como, vamos, hagámosle, pues eso ahí está reflejado en Noelia. Y yo creo que más que yo reírme de otros, todos se reían conmigo, porque mi personaje improvisaba mucho. Yo creo que era una de las que más improvisaba. Bueno, ustedes dos con Drácula, la señora María y Drácula, bueno, ellos eran los dones de la improvisación. Y ellos entraban ya, y de ahí no salía nadie. Pero de ahí fuera, los personajes comunitarios no improvisábamos mucho más allá de lo que venía en el guión. Sin embargo, mi personaje, como empezó a crecer dentro de la historia, sí se le permitía improvisar. Entonces, arrancaba una escena, por ejemplo, y arrancaba la escena timbrando a alguien a la puerta. Entonces decía, Noelia sale y abre la puerta. Y yo le decía a Willy, que era con quien más grabábamos, Willy, y en lo que yo salgo de la cocina a la puerta, ¿qué? ¿Salgo en silencio? No, di lo que quieras. Y entonces yo empezaba, abre, claro, pero siempre le toca a uno como si no fuera la empleada, cuidado, cualquiera sale, ¿no? Pero eso sí, pero y yo salí, o sea, eso era una escena antes de la escena. Era demasiado. Bueno, sí, pero un minutico. ¿Qué sigue? Ay, ¿qué sigue? Quiero ser villana. ¡Ay, qué linda! Sí, yo creo que aquí en México hay una gran oportunidad para mí en cambiar de roles, como les contaba con la negociadora. Cambiar esto ha sido precisamente a que nadie me conoce. Entonces, llegar a un mercado sin explorar permite que yo me muestre desde la faceta que yo quiera. Yo estoy profundamente agradecida con Colombia por los 10 años con los que estuve trabajando allá y que le dediqué toda mi vida a la comedia fuertemente, pero sí para mí había un momento en el que yo decía, me quiero probar, quiero hacer otras cosas, quiero mirar qué onda con la vida en general. Y cuando vengo a México y tengo esta facilidad de que siendo yo misma me veo ya, pues sí, ruda y me veo fuerte y me veo con esta cosa incluso con lo que los demás me dicen, es que usted genera un poquito de miedo. Yo dije, mira, puede ser por ahí una nueva forma de buscar y que además los personajes de mala son siempre muy divertidos, sobre todo aquí en México, donde está la mala así, de Luisa Fernanda, ¿qué te pasa? ¿No? Que son unas cosas muy dramáticas. Es verdad. Entonces yo creo que las villanas memorables, sí, en nuestra época eran de Venezuela, que era lo más cercano que teníamos a Colombia, sí, pero indiscutiblemente siempre van a ser de México, esas grandes villanas. Entonces yo creo que La Negociadora fue el primer acercamiento hacia el lugar dramático y eventualmente me gustaría, sí, hacer algo más interno, que me obligue a mí a buscar dentro de mi interior cómo aportarle al personaje. Mira que aquí Angie Narváez te está diciendo, Linda, ¿puedes leerle este comentario a Constanza? Me la imaginé en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Mírame, ahí ya tengo el vientico. Sí, seguramente. Aquí La Rosa de Guadalupe es muy chistoso porque La Rosa de Guadalupe es como nuestro Tu Voz Estéreo en Colombia. Claro. Es un programa... Como los Corín Tellado de antes. O como los Corín Tellado de antes. Entonces, pocas veces permiten a talentos con mucha experiencia participar ahí porque está hecho más para personas que están probando hasta ahora su carrera. Entonces, mi necesidad actoral aquí va en sí empezar un camino desde ceros, por supuesto, pero con un bagaje que ya tengo. Entonces, yo he llegado a casting donde me dices, es que me das mucho y este personaje te queda pequeño. Entonces, necesitamos que no seas tan pro de profesional, ¿cómo hacemos? Entonces, pero sí, todo se puede esperar. Yo creo que, mira, yo he aprendido aquí en México a hacer comerciales, cosa que en Colombia no existe, porque en Colombia, yo no sé cómo será el nicho de los comerciales, jamás me pregunté, pero era como muy o reducido o poco conocido. Aquí en México es el 80% del trabajo para los actores de bajo, medio o medio alto estatus.
tengo que decirlo. Claro, estamos diciendo que una persona como Itati Cantoral, que pues ya es hiper top, no va a hacer comerciales, a menos de que sea la figura representativa de la marca, pero de ahí para abajo todos hacemos comerciales porque es un mercado que todo el tiempo se está moviendo para Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces, yo he aprendido a hacer infinidad de casting con eso. Lo he tomado desde el lugar de aprendizaje. Entonces, yo un día soy doctora, otro día soy abogada, otro día soy madre de la casa, otro día soy una constructora, y así. Entonces, ha sido una gran escuela para mí manejar un nuevo idioma. Muchos también son donde utilizan solo la voz, porque aquí se hace mucho doblaje para Estados Unidos. Entonces, también los solo son de voz y es una gran escuela. Y de ahí yo digo, ¿por qué no? Respondiendo al comentario, un Rosa de Guadalupe cabe y eso a mí no me va a quitar valor ni me va a hacer menos actriz ni nada, porque simplemente está dentro de la oferta laboral y dentro del camino que uno tiene que recorrer. Entonces, si el momento para llegar, pues se hace. Uno pasa por todo lo que tenga que hacer. Hay muchos latinos en Estados Unidos que en su época pasaban por decisiones y hoy los vemos y son Manolo Cardona, Ángela Vergara, Ana Lucía Domínguez y pasaron por ahí. Entonces, sí, todas. ¿Tú estuviste en decisiones también? Claro, y no solamente eso, Connie, yo fui la primera actriz colombiana en llegar a Estados Unidos a protagonizar. Yo abrí la puerta para que otros colombianos llegaran a Estados Unidos a hacer producciones para las dos cadenas importantes allá. Yo fui la primerita por allá en el año 90 y pégale. Es trabajo, todo es trabajo, nada se demerita, nada se demerita. Realmente yo siento que uno como actor es un lienzo que se permite que se le dibuje lo que sea, desde que no afecte ni mi integridad, ni mis conceptos, no sé, si yo fuera de alguna manera religiosa o algo que también yo me sintiera impedida, pero de ahí en fuera, y si no, pues me dedicaría a otra actividad. Pero yo no juzgo ninguna plataforma, ningún proyecto, con lo único con lo que no estoy de acuerdo, y pues para eso no me presento a casting y ya, es donde sean parodias de burla. A mí no me gustan. Una cosa es... Yo soy igual, no estoy de acuerdo con eso. Pues sí, no vibro con eso y no me gusta, no puedo hacerlo, no me siento cómoda. Y creo que el mundo de la televisión, de las tablas, de las películas, es que vibres con ese personaje, con una historia, con un equipo de producción, de grabación, y te sientas tranquila para que pueda fluir el personaje, porque yo creo que a todos alguna vez en la vida nos ha sucedido, Connie, que hemos trabajado en un proyecto donde no nos hemos sentido felices.